Estudio de Radio Universidad de Chile agradecemos que nos acompañen para poder conversar además de un contenido, un material que hemos tenido el lujo, puedo decirlo, estaba revisando porque no los he podido escuchar en vivo, pero sí rescatando a través del Vuelve a Escuchar, que está disponible en radio.chile.cl. Claro, se ha escuchado a través de nuestra emisora el siguiente proyecto, La Memoria del Algodón, podcast, y tenemos a quienes han estado colaborando, gestionando, coordinando, buscando además los espacios de difusión de este interesante trabajo, y estoy hablando de la guionista y directora de este podcast, Patricia González. Muy buen día, bienvenida. Gracias, hola. Y también nos acompaña quien es la co-creadora, periodista del proyecto, Paula Sánchez. Muy buen día. Buenos días. A ambas, ¿qué es la memoria del algodón? Patricia. Bueno, la memoria del algodón, el nombre se le ocurrió a Paula hace muchos años. Y el nombre, La Memoria del Algodón es un podcast documental histórico que se sumerge en la historia de una fábrica, desde que nace la fábrica en 1930, la fábrica Yarur, hasta que es tomada por los obreros y obreras durante el gobierno de Allende. Esto está así inspirado, retomado de un libro, Tejedores de la Revolución, en donde Peter Wynne hace esta visita a nuestro país durante los años 70, y en lo que es un hito tanto para lo que sucedió internamente con sus trabajadores en esta empresa, pero también con el contexto político del país. Vamos haciendo quizás esos vínculos entre los registros que ya habían previamente y lo que ustedes han aportado en esta serie de 6 capítulos. Lo que pasa es que este proyecto un poco nace a partir de mi papá, que fue interventor. Así lo estaba leyendo. Sí, fue interventor de la fábrica Yarur, él era un dirigente del MAPU, y lo llaman para poder intervenir esta fábrica sin tener mucha experiencia. Él tenía 28 años, ¿no? Y él tenía cáncer en el 2009, y yo había escuchado de niña toda su historia, que lo marcó muchísimo como ingeniero civil industrial. Trabajar con los obreros, siendo ellos los que iban a ser los dueños o los que iban a manejar esta fábrica. Y entonces le empiezo a preguntar toda esta historia. Como un hilito, como el hilito, exactamente. Y me cuenta que había habido un gringo que había hecho el todo como... Se había fascinado con esta historia y había grabado a los obreros. Y lo logramos ubicar. Él venía a veces a Chile, había quedado también marcado por esta historia, y había escrito este libro, Tejedores de la Revolución. Y ahí con la Patricia, con la Loreto Caro, que es otra periodista también, que ha trabajado en cine, empezamos a investigar esta historia y a encontrarnos con estos obreros y a encontrarnos qué había pasado, con un tinte que era lo más importante, era mostrar los hechos, que son complicados, no son a veces tan lineales, como que todo va a pasar por una ideología, sino que también había problemas adentro de la fábrica, todo cómo se organizaron. Entonces tuvimos que hacer toda esa investigación. Quisimos hacer una película, pero fue difícil, estuvimos casi del 2009 con este proyecto, pero había problemas de plata, o sea, cómo podíamos a nosotros reconstruir toda esta historia. Pero ahí la Pati fue súper visionaria y lo hizo en este formato que es el podcast, que también da la sensación de tener como los sonidos, las personas, y ahí hizo un trabajo maravilloso. Patricia, claro, porque hablamos de este documental sonoro, y que en esta búsqueda de evocar al receptor, de hacer en nuestra mente quizás el repaso de las posibles imágenes de los distintos momentos, claro, tanto al interior de la fábrica con esta historia de los trabajadores que, por ejemplo, claro, se dan algunos elementos bien claves, cambios de generaciones, con contextos, educación distinta, pero también cuando uno escucha los propios testimonios de quienes hoy, al paso de los años, hacen un ejercicio de memoria.
¿Qué nos puedes comentar de lo que ha sido todo este proceso pensando en ese enfoque? Que es lo que hoy podemos además escuchar a través de Radio Universidad de Chile, pero de otras plataformas porque está en este formato podcast. Bueno, de partida nosotros no sabíamos si íbamos a poder encontrar a esos obreros hoy día, ¿ya? Porque por la edad era difícil. Pero logramos encontrar a 3 que sí habían sido entrevistados incluso por Peter Wynne en el 72, cuando él vino. Y los nombres en el libro están cambiados por temas de seguridad. Y logramos saber quién era quién en el libro. Entonces, ellos hicieron como un ejercicio, claro, después de, imagínate, 50 años después, porque esto lo empezamos el año pasado, de volver a recordar. Y ahí hicimos como en el fondo 2 líneas de tiempo, ¿no? En línea lo que estaba haciendo Wynne en el 72, que lo hicimos ficcionado con un actor, con un Eusebio Arena, y nosotros entrevistando a los obreros hoy día. Entonces ahí se hace un paralelo. Y por supuesto que costó a veces, sobre todo hay, por ejemplo, Eliana Peña, que es una obrera de 90 años, le costó, pero después de un rato empezó a acordarse de cosas importantes y en el capítulo que se estrena hoy, ella cuenta algo muy importante que hizo el día 11 de septiembre. Todos estos obreros llegaron hasta el 11 de septiembre y todos hoy día, en el capítulo que se estrena hoy, cuentan lo que hicieron ese día y lo que hicieron después y lo que pasó después. Entonces igual como que fue algo súper mágico, por decirlo, porque en el fondo no teníamos la certeza de encontrarlo. Y ahí ubicamos a una chica, Catalina Gómez, que es una chica que estaba haciendo un magíster acerca de las obreras en la fábrica, y ella había ubicado a algunos. Entonces nos unimos a ella y ella también es parte del equipo de investigación. Sí, estoy leyendo acá, por ejemplo, la obrera Eliana Peña, de 90 años, que trabajó en la fábrica desde 1949 hasta 1979. Carlos Leal, de 70 años, que entró a la fábrica el 71. Y Juan Plaza, el único líder sindical vivo hoy con 80 años. Porque claro, nosotros escuchamos el resultado final, pero también me imagino hay un trabajo de acercamientos, de confianza, de ir retomando parte de los hilos, como decíamos al inicio, de esta historia que, claro, tiene diversos enfoques personales, o sea, que es lo que marcó en sus presentes, en sus futuros, en sus ámbitos familiares, pero también como país, porque, por ejemplo, uno de los puntos, si es que uno escucha ya los primeros capítulos, existía este plan de gobierno para conformar la llamada área social, pero por ejemplo, esta empresa no estaba dentro de ese listado y se producen algunos hechos de tensión en conversación con el propio presidente Allende, que tuvo una visita como candidato en la fábrica, que eso marca también algunos de los elementos de la historia, de cobrar esa palabra. Por lo tanto, claro, hay algo más íntimo, pero también colectivo de lo que sucedió. Lo maravilloso de esta historia es que todo el mundo, nosotros estamos desde el 2009 haciendo toda esta investigación, todo el mundo tiene una historia con la fábrica Yarur. Tú te subes a un taxi y dices, bueno, yo llevaba a mi mamá que iba a la fábrica o era proveedor de telas. La fábrica Yarur hizo historia aquí en Santiago y atravesó a muchas personas. Y lo interesante de esta historia que nos fuimos encontrando es que representa un poco el micromundo de Chile. Nosotros en la misma fábrica podemos encontrar toda la historia de nuestro país, o sea, cómo los obreros, por ejemplo, de los que van llegando después de la fábrica, más o menos en los años 60 y tanto, van teniendo una conciencia social, por ejemplo, y que los lleva finalmente a tomarse la fábrica. No solamente por un presidente que estaba llamando a generar un proyecto socialista, sino que los obreros tenían ya una conciencia social que los hace tomarlo. Y eso es interesante porque es un proceso histórico, pero narrado desde los propios protagonistas, que nunca muchos salen en los grandes libros, ¿no? Los políticos siempre están conversando cómo hicieron los procesos. Lo lindo que nos encontramos en esta historia es que son los propios obreros los que narran cómo ellos familiarmente van tomando esta decisión
de llegar a la fábrica y tomarla. Y lo interesante ahí es que el propio Allende, en algún minuto de tensión, como tú bien dices, no tenía en su mente tomar esta fábrica porque quería expropiar el banco de los Yarur, pero no la fábrica. No estaba, hicimos esa investigación con muchas personas, ¿dónde estaba la lista de las fábricas, o de lo que iba a pasar al área social? Y no estaba Yarur. Pero los obreros se la tomaron y fueron a pedirle al ministerio, al propio presidente: nosotros ya la tomamos, pásenos al área social. Y ahí es lo que yo digo, que llega mi papá como sin saber mucho qué es lo que tenía que hacer, y ahí empieza como estas historias a construirse. Sí, quiero aprovechar de mencionar también porque, por ejemplo, el propio historiador Wynne citan acá en parte del documento que ustedes también están divulgando, ¿no?, por estas memorias del algodón, que dice que las investigaciones acerca del gobierno Allende, además de escasas, han estado marcadas por la óptica del golpe y distorsionadas por la conciencia de lo que pasó después. Bueno, ese después nos lleva hoy día a varias décadas. ¿Cómo fue retomar el contacto con estas personas? ¿Cómo fue para ellos y ellas volver a citar parte de esos recuerdos? Para quienes hicieron la recreación, por ejemplo, para el actor, ser testigo de este formato como un registro de capítulos importantes de nuestra historia. Patricia. Sí, lo que pasa es que igual hay una cosa muy bonita que pasa en el podcast que me han dicho bastantes personas que es súper transversal. Uh-huh. O sea, gente que no es de izquierda, porque no es un podcast, allá, claro, es un podcast histórico. Uh-huh. Y es un podcast histórico que ayer me decía una persona, es muy importante en un capítulo 3, por ejemplo, que se cuenta la historia de este líder sindical que se llama Juan Plaza, que viene del campo del norte y llega a la ciudad. Y llega con una familia que viene con dinero en una maleta bueno, no voy a contar spoiler, no. Pero ocurren cosas y él termina en la fábrica. Entonces, como la cantidad de gente que termina en la fábrica. Piensa que la fábrica es una fábrica la más grande de Sudamérica. Eran 4.000 empleados, ¿ya? Después se redujeron a 2.000. Pero siempre hubo entre 4.000 y 5.000 empleados, entonces entraban y salían, entonces es mucha gente. Y de repente uno cuenta esta historia y dice, mi abuelito trabajó en la fábrica. Y así, siempre hay gente que estaba alrededor de esta fábrica, porque en las fábricas también había un mundo alrededor. Habían casas que los propios, Juan Yarur instaló casas que a los obreros se les cobraba, no eran gratis, pero que hacía que se armara una comunidad. Claro. Y eso también tiene una razón y un tinte político que cada uno le puede sacar, digamos, la conclusión. Pero a lo que voy es que hay un mundo sonoro en esa fábrica que es muy rescatable, porque de escuchar para ver, digamos, como para hacerse la imagen de la cantidad de obreros que trabajaron y cómo cada uno puede contar la historia de cómo llegó. Ellos amaban su fábrica, por ejemplo. O sea, eso es como que es lo más importante. Peter Wynne siempre lo dice en todo el libro, que el amor que le tenían a la fábrica es lo que les hace presionar al presidente para que se la tomen, para poder hacerse cargo de la fábrica, porque en ese momento el que estaba amando la fábrica, que era Amador Yarur, no lo estaba haciendo bien, claramente. Había muchas reivindicaciones, claro. No, y además se estaba produciendo poco y ellos querían producir más. O sea, era un tema que ellos querían funcionar económicamente, más allá de las demandas, digamos, laborales que se le estaba pidiendo. Claro, también uno puede escuchar algo de la forma de hacer sindicalismo, claro, el hecho de que, claro, hubo una huelga previa que significó mucha salida de trabajadores, pero claro, con la llegada de nuevas generaciones que quizás no habían vivido eso previo, que marcaba mucho miedo. Claro. Ahora, lo interesante, súper interesante ahí es que tuvimos también contacto con la familia Yarur, porque lo llamamos lo contactamos por Instagram a Jorge Yarur, que es hijo de Jorge Yarur. De Jorge Yarur, no de Amador, no con el que queda la fábrica, ¿no? Y fue bien interesante, porque yo le dije, estuvimos en veredas diferentes, y yo estuve en tu fábrica cuando yo era chica con
con el viejito Pascuero y todo, y tú estuviste como hijo de los Yarur, ¿no? Y él se interesó, fíjate, en esta historia, había leído el libro de Peter Wynne, y fue muy importante también tenerlo en la voz, lo tenemos en los primeros capítulos, participando un poco también cómo lo veía él, porque esta fábrica, como dice la Patti, era muy querida. El dueño de la fábrica, Juan Yarur, fue una persona que ayudó mucho a las obreras en un minuto. Solo que en nuestra investigación nos vamos dando cuenta en un estilo que aún sigue aquí en Chile, vigente, que es el patronal, ¿no? El jefe que te da, que está contigo, que genera las telas contigo, pero que muchas veces tampoco escucha al trabajador que quiere sus propios derechos, ¿no? Con una perspectiva de derechos humanos, de derechos laborales. Pero el patrón es súper importante en Chile, lo seguimos, esa es como la lucha que tiene el podcast. Seguimos queriendo un patrón, pero también queremos que salga ese patrón. Nos tomamos la fábrica, pero también había gente en la fábrica que quería, que echaba de menos a este patrón. Entonces están en esas disyuntivas, ¿no? No es nada negro ni blanco, sino que todo se combina ahí. Claro, y quería preguntarles por aquí hemos hablado del formato podcast, de documental sonoro, más allá de que habían unas intenciones, ahí nos contaba Paula de películas, ¿por qué no? A lo mejor más adelante. Pero de estos 6 capítulos, solo por mencionar, el primero, el gringo, el palestino y la obrera, los herederos, con la maleta llena de billetes, ahí nos recordaba Patricia, el episodio 3. Claro, se escuchan acá a través de Radio Universidad de Chile a las 16 horas, en este caso hoy martes, y esto también fue parte de campaña ciudadana, que en otros formatos creativos también se ha dado. ¿Cómo fue para ustedes? No sé si calificarlo así, pero la resistencia de seguir adelante con este proyecto. En eso somos mega loquillas, porque en realidad, claro, era un proyecto que nos ganamos un fondo audiovisual en el camino, ¿no? Sí. Cuando la Paula me llama, ya se había ganado un fondo audiovisual, un fondar se llamaba en esa época, estamos hablando. Sí. Y después se ganó un Corfo. Claro, para desarrollar una serie. Claro. Lo postulamos 2 veces al Consejo Nacional de Televisión, con buenos directores, pero bueno, la cosa hay otros proyectos, o a lo mejor un proyecto caro, un proyecto histórico, etcétera, etcétera, pero de repente uno sigue porque esto hay que seguirlo. Y seguíamos, claro, hasta llegar a este formato lo bueno del formato podcast es que es un formato que es más abordable económicamente. O sea, no se puede comparar lo que cuesta una serie histórica de que partimos en el 1930 y tanto y terminamos en el 73 y más, a un formato podcast en donde la gente también tiene la necesidad de repente de que le cuenten un cuento. Y eso es lo bonito, de que te cuenten un cuento. Entonces ese cuento uno lo puede escuchar mientras puede hacer una labor diaria, o puede estar manejando, o puede estar haciendo otras cosas. Entonces, también hoy día hay para todo. Paula, este ejercicio de resiliencia y de llevar hasta este resultado. Lo que pasa es que nosotros aprendimos mucho que en Chile la industria del cine, de la serie, es súper complicado. En general están las familias que hacen películas, y desde parte de una guionista que tiene una idea, como le llaman el showrunner en algunas partes, es difícil llevar a cabo una serie aquí en Chile, porque también hay una resistencia, siento yo, que no pasa en Argentina ni en otras partes, que dicen que todos los temas que tienen que ver con el 11 de septiembre, con la dictadura, son temas que ya pasaron, que ya estamos en otra, que hay que hablar más del cine autor. Les da miedo hacer cosas que son hechos históricos. Entre medio de todos estos años que estuvimos, salieron películas maravillosas como Argentina, la de 1976 creo que se llama, que mostraron que es posible hacer estos temas. Incluso todo el tema de lo que pasó con los judíos, ¿no? ¿Cuántas películas se han hecho sobre eso? Y nosotros a veces decimos que estos temas están trillados, que el mundo pasó,
que Chile está en otra, y yo creo que es súper importante seguir revisando nuestra memoria. Y por eso ahí yo creo, eso también es mérito de la Pati, de haber insistido y insistido en que teníamos que sacar adelante este proyecto. Lo hicimos con un crowdfunding que fue llamando a los amigos a aportar en el soberano.org, donde la gente fue depositando su parte, poquita, pero que logramos ahí también con toda la familia Edo de la Pati, que hicieron la música original, que hicieron la sonorización, que fue realmente maravillosa porque está a niveles muy parecidos a lo que hace la BBC ahora con todo lo que son los hechos históricos, que están haciendo series muy bonitas, sí, y ojalá sigamos en eso. Y yo que Radio Universidad de Chile yo apoye. escucho harto podcast y no he visto, no he escuchado un podcast chileno histórico como con harto nivel sonoro, con harta música original, que tenga, mezcle un poco recreaciones, más registro. No, yo no lo he visto. Hicimos lo más difícil de todo lo que es los podcasts. ¿Ah? Hicimos lo más difícil, el proyecto más difícil. Podríamos haber partido con una entrevistita, pero... Claro, tampoco era un podcast así simple, ¿no? Fue un podcast súper ambicioso. Diseño sonoro, recreación, la el música, mismo Peter las Will lo entrevistas. escuchó los primeros capítulos y dijo, esto es muy ambicioso. O sea, esto es muy, como que tiene mucho. Y no sé si eso era bueno o era malo, pero... Bueno, queremos agradecer esta mañana, tenerlas acá en estudio, pero su trabajo hemos podido ya compartirlo a través de Radio Universidad de Chile y en las plataformas con este equipo como creadoras, Paula Sánchez, Patricia González y Loreto Caro, en la dirección y guión, Patricia González, en la producción ejecutiva y comunicación, Paula Sánchez, diseño sonoro, Gaspar Aedo, la música original, Marcelo Aedo, en la investigación, Paula, Catalina, Loreto, Patricia, en la actuación, Eusebio Arenas, que ahí lo mencionabas, Patricia, en la voz de Peter Wynn joven, en esa recreación, diseño de imagen, Patricia Rodríguez, producción Dispersa Podcast. Y no como se pierdan, hemos hoy día, dicho, hoy sí, día el último capítulo hoy último, está de pelos. y además quizás no habían tenido la oportunidad o en ese horario, a veces están con otras actividades, ingrese a radio.chile.cl, vuelve a escuchar, ubica en los programas de La Memoria del Algodón y ahí va a poder reencontrarse con los capítulos anteriores, compartirlo. Sí. También es parte de ese ejercicio de destacar esta importante indagación técnica, creativa, que hemos podido entonces conversar durante esta mañana, La Memoria del Algodón. Patricia González ha estado acá en estudio, guionista y directora de este podcast, como citábamos, y Paula Sánchez, co-creadora y periodista del proyecto. Nuevamente, gracias a la radio por haber confiado en este proyecto y a Patricio López, que empezamos ya hace harto tiempo para poder achuntarle con el último capítulo un día antes del aniversario o la conmemoración del 11 de septiembre. Sí, en eso quizás siendo parte del equipo de la radio, agradecer ya, años, durante años, pero en particular el año pasado, con los 50 años del golpe, muchos colaboradores, muchos trabajos que se han hecho en distintas instancias académicas, artísticas, se acercaron también a Radio Universidad de Chile, se producen estas alianzas y este es un espacio entonces también para poder difundirlos. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Y seguimos gracias por la interactuando ahí invitación. respecto a los resultados. Gracias. Y seguimos con música acá en Semáforo, música nacional, los tres.